Maestro de escuela dominical que no practique la palabra de Dios. No se concibe, no es compatible. Lo cierto es que en el fondo de nuestra alma sabemos que muchas veces ha sido así. Nos resultaba enseñando cosas de las que nosotros mismos muchas veces estamos lejos, en lo cual, hermanos, debiéramos enternecernos por la palabra de Dios y llorar por nuestros pecados, hermanos, arrepentirnos delante de nuestro gran Dios y vivir, hermanos, una vida de piedad, ejercitándonos todos los días para la piedad. Lo segundo que vemos, hermanos, en la enseñanza que el Espíritu Santo da en el capítulo 4 de 1 Timoteo, es el ejemplo. En el verso 12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, Timoteo, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Esta, mis hermanos, viene siendo una consecuencia lógica de la primera. Primero, y volvemos a repetir y a recalcar, debemos ejercitarnos para la piedad. Primero. Ahora, Timoteo era un hombre joven, de acuerdo a este pasaje. Claro que en la cultura judía, hermanos, joven pudiera ser una concepción diferente a nosotros. Pudiera ser una persona de 40 años. Claro que nosotros también le decimos jóvenes a veces, ¿no? Debiera ser así. Hermanos, en la cultura judía los viejos eran personas que se podían considerar sabias. Se valoraba mucho las canas. Nuestra cultura lamentablemente adolece de eso. No respetamos a las personas que tienen más edad que nosotros, lo cual es un error y es algo no bíblico. Y generalmente entonces, hermanos, en la cultura judía un joven no utilizaba ciertos cargos, por lo mismo, porque se consideraba inexperto. Y obviamente los ancianos eran considerados como personas más sabias para tener algún cargo. Aún así, la Biblia también nos muestra que la edad no es, hermanos, una garantía de que seamos mejores o peores, no es garantía. Recuerden, dice la Escritura que cuando Salomón era viejo, sus mujeres desviaron su corazón. Y tenemos el caso de un joven llamado Eliú, que pudo reprender a 4 hombres maduros en un momento específico de su vida, a Job también. Entonces, aún así, hermanos, la edad no es garantía de que alguien actúe bien. Todas las edades traen consigo peligros espirituales. Por ejemplo, les mencionaba a los amigos de Job, aconsejándoles, hombres maduros, hombres reconocidos como sabios, pero que Dios mismo reprende hacia el final del libro de Job por todas las barbaridades que habían dicho en su sabiduría. En el capítulo 32 empieza a hablar este joven Eliú, habla durante varios capítulos, después sigue hablando el Señor, reprende a los otros 3, pero a Eliú no le dijo nada. De manera que podemos, hermanos, analizando ese libro, concluir que lo que dijo Eliú, que era más joven que los otros 3, fue correcto, estuvo bien. Entonces Pablo le dice a Timoteo: vea, Timoteo, que ninguno tenga en poco tu juventud, que no te desprecie, que no te deshonre. Pero, pregunto, ¿esa no debería ser una enseñanza más bien para la iglesia? Hermanos, respeten a Timoteo. Hermanos, no tengan en poco su juventud. No, realmente no es una enseñanza para la iglesia. Es una enseñanza para Timoteo. ¿Por qué? Bueno, hermanos, porque debemos entender que Timoteo tenía que ganarse el respeto. Eso es lo que le está enseñando Pablo a Timoteo. Ahora, para explicar un poco, hermanos, quiero decir que las personas tienen que ser respetadas por 2 razones, o por una de las 2.
pero voy a mencionar cuáles son. Una, porque la persona tenga méritos propios. Y la otra, porque tenga alguna dignidad. Entonces, es posible, por ejemplo, que veamos una persona que es un gran deportista y lo respetamos por sus méritos. Porque hemos visto cómo se esfuerza, cómo lucha y cómo logra sus objetivos, entonces lo respetamos, ¿sí? En ese caso podemos respetar por sus méritos a un hombre sabio, una mujer inteligente, un guerrero, ¿cierto? Porque hagan cosas buenas. Pero también hay que respetar a las personas por su dignidad, es decir, porque estén investidos de alguna dignidad. Por ejemplo, hermanos, nosotros debemos respetar a nuestro presidente porque es presidente. No, pero es que a mí no me gustan las decisiones que toma. Oh, tenga cuidado. Está investido con una dignidad dada por Dios y debemos respetarla. Mi papá, no, es que mi papá es un mal hombre. Mi papá no me educa bien, mi papá es grosero, mi papá, etc. Tiene que respetarlo. ¿Por qué? Porque Dios le dio la dignidad de ser su papá. Y la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. No honra a tus padres y a tu madre que sean buenos, o que los traten bien, sino a sus padres. Requisito para honrar a mi papá, que sea mi papá. Entonces está investido con una dignidad. Dios le dio cierta dignidad, ¿cierto? Ahora, es posible que mi papá tenga esa dignidad, pero también sea un buen hombre. Y también se gana mi respeto, entonces lo respeto porque es mi papá, pero también porque tiene méritos propios, porque se ha esforzado por mí, porque ha luchado, porque me da ejemplo, etc. Pero, mis hermanos, si una persona tiene las dos, hay que respetarlo, y si tiene una, también. ¿Sí? Entonces realmente no tenemos excusa para no respetar a los que hay que respetar. ¿Sí? No tenemos excusa. Entonces, es posible, por ejemplo, que nosotros tengamos un papá muy rudo, con poca educación, tosco a la hora de hablar o algo así, pero entonces debo respetarlo porque es mi papá. Las esposas, de pronto se dan cuenta que su esposo no es tan estudiado como otros. De pronto se dan cuenta que hay otros señores más respetables. No. Hay que quitar ese pensamiento de la mente. Usted tiene que respetar a su esposo porque es su esposo. Ni siquiera piense en ninguna otra cosa. Amén, los hermanos. Sin embargo, tristemente, tanto padres como esposos muchas veces le hacen la vida más difícil a las personas que tienen a su cuidado. Nuestros hijos deben respetarnos, pero si yo soy un mal papá, le estoy haciendo la vida más difícil. Mi esposa tiene que respetarme, pero si yo soy un mal esposo, le estoy haciendo la vida más difícil. ¿Ven? Suena chistoso, pero es una realidad. Es una triste realidad, hermanos, que debemos enfrentar. Pero bueno, no estamos hablando de los esposos, pero es cierto. Entonces uno respeta a las personas por dos razones: porque tienen dignidad y por méritos propios, o porque tengan solo méritos propios, o porque tengan solo dignidad. En cualquier caso hay que respetarlos. Entonces, algunos dicen, por ejemplo, el respeto hay que ganárselo, y es media verdad. Porque aún si alguien no se lo ha ganado, pero tiene dignidad, hay que respetarlo. ¿Sí? Si su esposo no es el mejor esposo, hermanas, a orar mucho, para que la gracia del Señor haga que ustedes lo respeten. ¿Ven, hermanos? Entonces, no necesariamente uno tiene que ganarse el respeto, o alguien tiene que haber ganado el respeto para que lo respeten. Con el hecho de que tuviera dignidad, simplemente tendrían que respetarlo, ¿sí? Pero es mejor que sea por las dos razones que lo respeten a uno. Es mejor, ¿cierto? Entonces, porque se lo haya ganado, por mérito propio y porque tenga alguna dignidad. Entonces,
Es posible que haya alguien más capaz que el presidente, pero él es el presidente, está investido de dignidad, por lo tanto hay que respetarlo. ¿Sí? Es posible que el pastor de su iglesia no sea el que más teología sepa. De pronto hay hermanitos que han estudiado más y saben más, pero no son los pastores. El pastor es el pastor y ahí hay que respetar al pastor como pastor. ¿Por qué? Porque Dios le dio esa dignidad. Y ten mucho cuidado con eso, hermanos. Fácilmente nos desviamos muchas veces y decimos, el pastor no sabe tanto, entonces empezamos a respetarlo y no es correcto. No es correcto. Es posible que en la iglesia haya alguien que hable mejor, que predique mejor, que sea mejor predicador, pero si no es el pastor, al que hay que respetar es al pastor. Aunque no hable tan bonito, aunque no sepa tanto, él es el pastor. ¿Por qué? Porque Dios le dio esa dignidad, la dignidad de pastor. Y así mismo con los papás, con los esposos, al que hay que respetarlo, hay que respetar. Ahora bien, hay muchas personas que tienen mérito propio solamente, hay que respetarlo. Hay personas que tienen dignidad solamente, hay que respetarlo. Y hay personas que tienen dignidad y mérito propio, hay que respetarlo, ¿cierto? Pero vuelvo y digo, de todas formas, si uno no se gana el respeto, le hace la vida más difícil a la gente. Hablando del maestro, hermanos, se le dice a Timoteo que él tiene que ganarse el respeto. Timoteo, hermanos, tenía la dignidad dada por Dios porque él lo puso sobre la iglesia de Éfeso como un ayudante apostólico. Pablo lo envió, por lo tanto los hermanos tenían que respetarlo. Pero notamos que Pablo no le escribe a la iglesia diciéndole, oiga, respeten a Timoteo, sino que le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, es decir, Timoteo, gánese el respeto de su iglesia. ¿Ven? Eso es lo que le está diciendo Pablo en este pasaje. ¿Cómo? ¿Cómo Timoteo logra entonces ganarse ese respeto? Le dice, siendo ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ahí está entonces, hermano. Que nadie piense poco de ti, Timoteo. Timoteo no debe permitir que nadie lo desprecie por causa de su juventud. Timoteo debe hacer que lo respeten, sí, pero no lo debe lograr, hermanos, haciéndose el grande. Timoteo no lo debe lograr jactándose de que el apóstol lo dejó ahí, o que tiene grandes dones, o que le impusieron las manos, que un profeta dijo que tenía tal o cual ministerio, como dice ese capítulo. No. La forma como Timoteo tenía que ganarse el respeto de los hermanos era conduciéndose como un hombre consagrado, como un hombre sabio, como un hombre de sabiduría práctica. Entonces, hermanos, a la medida que Timoteo cumpliera con su oficio y tuviera una vida piadosa, como lo dijimos al principio, se estaría ganando el respeto de su iglesia. Entonces, por eso Pablo dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Gáneselo siendo ejemplo. Ahora les voy a decir primero lo que no es. Lo que no es ser ejemplo. Miren, desde siempre las personas han llegado a pensar que lo importante es que no me vean haciendo cosas malas. Eso es algo malísimo. Hay personas que han pensado que dar buen testimonio es que no me vean, que nadie me pesque por ahí haciendo cosas malas. La Biblia nos pide que demos buen testimonio y muchos se esfuerzan porque no los vean haciendo ningún mal, pero el punto es, hermanos, que el hecho de que no me vean haciendo ningún mal no es lo que Dios pide. Eso no es lo que Dios pide. Es verdad que de pronto muchos no tienen de qué acusarnos, pero eso no quiere decir que nosotros seamos ejemplo. ¿Me hago entender? Nadie tiene de qué acusarme, nadie me ha visto mal, nadie me ha visto haciendo cosas malas, pero tampoco me han visto haciendo cosas buenas. Nadie me ha visto siendo ejemplo. ¿Ven? Es decir, hermanos, nosotros no debemos actuar simplemente porque nos vean o no nos vean.
¿sí? Lo más clave, hermanos, es que aunque no estemos haciendo mal, si no estamos haciendo bien, pues no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, si nadie me puede acusar, pero tampoco puede sacar ningún provecho de mí, no soy un ministro de Jesucristo bueno. Ser ejemplo tampoco es hacer las cosas buenas y no más, porque hay muchos que se esfuerzan por hacer cosas buenas. Claramente el Señor le dijo a los fariseos: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Entonces los fariseos hacían cosas buenas, diezmaban, oraban, ayunaban, pero notan que ese tampoco es el asunto. Ellos no eran ejemplo de nada, el Señor antes los reprendió duramente, igual Juan el Bautista. Cualquiera que mirara a un fariseo veía cosas buenas. Lo veía orando en las calles, en las esquinas de las calles. En las sinagogas se ponían en pie a orar. Tal vez mostraban cuando diezmaban, porque la Escritura dice que ellos hacían esas cosas para ser vistos de los hombres. Ayunaban. Tal vez ponían cara de muy hambrientos para que se dieran cuenta que estaban ayunando, pero el Señor los reprende. Entonces, primero, no se trata de que no me vean hacer cosas malas, y segundo, tampoco se trata de que me vean hacer cosas buenas. No, de eso no estamos hablando. Lucas 18:11 es uno de los pasajes donde se reprende a los fariseos. Parábola del fariseo y el publicano. Dice: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Ven? Entonces, externamente era una persona que hacía cosas buenas, o se le veía hacer cosas buenas. Pero hermanos, sabemos que eran hipócritas que se esforzaban porque las personas los vieran hacer cosas buenas. Entonces, eso no es ser ejemplo. ¿Qué es entonces ser ejemplo? Primero que todo, hermanos, debemos decir que no estamos incitando a los hermanos a ser hipócritas. Cuando decimos, hermano, usted tiene que dar testimonio, no le estamos diciendo que no lo vean. No le estamos enseñando a que sea hipócrita. No. No estamos alentando a los hermanos a que muestren lo que no son. ¿Sí? Nada de eso, hermanos. Estamos enseñándoles primero que hagan gimnasia espiritual. Por eso era lo primero. ¿Ven, hermanos? Estamos enseñándoles que se ejerciten para la piedad, que practiquen, que se vuelvan maduros por el uso de las cosas santas, hermanos, que practiquen la vida cristiana, que se ejerciten en los asuntos espirituales, de manera que deben por experiencia propia ser cristianos en todo el sentido de la palabra. Y en ese contexto, y solo en ese orden de ideas, Pablo le dice a Timoteo: sé ejemplo. Entonces es en ese contexto, hermanos, que yo les digo, necesitamos ser ejemplo de las personas que nos escuchan. Necesitamos ser ejemplo de ellos. Y Pablo le dice a Timoteo: bueno, usted tiene que ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, ¿qué es ser ejemplo? Hermanos, la palabra que aparece aquí en griego tiene como significado literal un golpe. Pero la marca que deja el golpe. ¿Sí? Ustedes han visto personas con el ojo morado. Es algo así lo que tenemos que hacer, pero no pegarles. No. Es una marca que tiene que quedar impresa en las personas que nos ven. ¿Lo notan? Entonces es algo más profundo de lo que estamos hablando. Es la impresión que deja un golpe, es algo contundente que no se puede esconder,
Es como, hermanos, cuando una persona recibe un golpe y le queda el ojo morado y le dura 8, 15 días y no se puede esconder. Entonces, el ejemplo que está pidiendo la Escritura que debemos dar es algo que no se puede esconder y que va a dejar una marca en la persona que nos escucha. ¿Ven? Eso es lo que se nos está pidiendo. De manera que en un sentido ético, Timoteo debía dejar una fuerte impresión en la iglesia. Una fuerte impresión en la iglesia. Hermanos, una impresión que no fuera fácilmente borrable. Su vida debía ser de tal forma que impresionara a la iglesia, que marcara a la iglesia como si fuera un golpe y les durara mucho tiempo esa marca. Entonces les dice Timoteo, póngales una marca a los creyentes en sus palabras, en su conducta, en su amor, en su espíritu, en fe y en pureza. Lamentablemente, como oraba nuestro pastor Ramiro, ¿quién es suficiente para esto? ¿Quién de nosotros es el perfecto ejemplo en palabra, o en conducta, o en amor? No, hermanos, realmente estamos en ese proceso, ¿cierto? Como dice el apóstol, no que ya lo hayamos alcanzado, tenemos una meta por delante. Y por eso también, hermanos, no quiero que piensen en esta parte que soy el que impongo algo sobre ustedes, sino que estamos en esa lucha. Es algo que impone Dios sobre nosotros, empezando por mí en esta mañana. Entonces, hermanos, de un modo completamente natural, Timoteo debe conquistar el respeto de todos los creyentes. De una forma natural, porque no estamos diciendo que es hipocresía, simplemente Timoteo va a vivir, va a ejercitarse para la piedad, y cualquiera que lo vio va a decir, ese hombre en su forma de hablar es impresionante, es un hombre de Dios. Entonces le queda esa marca a la persona que lo escucha. Cuando veían el amor de Timoteo quedaban marcados también, es un hombre amoroso, verdaderamente amoroso, de una manera natural. ¿Por qué? Porque Timoteo se ejercita para la piedad. Si yo no me ejercito para la piedad y alguien dice que soy amoroso o algo así, es que no está viendo bien esa persona, o que yo estoy mintiendo, estoy siendo hipócrita y estoy mostrando lo que no soy. ¿Ven, mis hermanos? Es de una forma natural. ¿Por qué? Porque al practicar y al ejercitarse para la piedad, estas cosas van a ir cambiando en nuestra vida. Vamos a ser más amorosos, nuestras conversaciones van a ser mejores, nuestra conducta mejor, nuestra fe fuerte, firme, de manera que todo lo vean, nuestra pureza va a ser resaltada en todas las cosas. Entonces debe ser de algo natural. Nótese que Pablo no le dice a Timoteo que él debe llegar a ser el modelo a seguir de los creyentes. El modelo es Cristo. Pero aún así, Timoteo, Pablo y cada uno de nosotros debemos dar ejemplo. ¿Ven, mis hermanos? Pablo lo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Cierto? El modelo es Cristo, o sea que cuando miráramos a Pablo veríamos muchas cosas de Cristo, pero seguramente veríamos cosas malas también. Como por ejemplo, alguna vez que profirió palabras de maldición contra el sumo sacerdote. Se equivocó y cuando le dijeron, usted maldice al sumo sacerdote, dice, perdón, hermano, no sabía que era el sumo sacerdote, porque escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Reconoció su falta, reconoció su error. Pero aún así, podemos ver en Pablo muchas cosas de Cristo también. Muchas cosas de Cristo. Entonces, lo que se manda no es que sea el modelo, sino más bien que de una forma creciente Timoteo vaya dejando esa marca en los hermanos. Que por ejemplo Timoteo llegó a trabajar en enero, 10 eneros después, ya los hermanos debían decir, Timoteo ha cambiado mucho en amor, en palabra, en espíritu, en fe, en pureza. Timoteo ha crecido y los marca. Entonces, rápidamente, vamos a ver
varios aspectos. 5 aspectos son muy importantes aquí, sin entrar en unas discusiones que tienen estos pasajes, hermanos. Vamos a decir, primero que todo, Pablo le dice a Timoteo que sea ejemplo en palabra, ¿cierto? Eso es en su conversación personal. Todas sus conversaciones deben ser santas y deben reflejar lo que se espera de un ministro. Es terrible que de pronto alguien nos escuche hablando y vean en nosotros algo totalmente alejado de Cristo. No puede ser, hermano. Pero noten que no estamos enseñando hipocresía. Estamos enseñando que debemos hablar primero de todas esas cosas que nos hemos llenado. Recuerden que la Escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces no estamos diciendo, hermano, su corazón está lleno de maldad, pero hable cosas buenas. No. Estamos diciendo, llene su corazón de Cristo para que hable de Cristo. Llene su corazón de santidad y hable de santidad. Varios pasajes vamos a ver. Efesios 5, 3 y 4. Dice allí el apóstol Pablo, y por lo tanto también, hermanos, sabemos que el Espíritu Santo es el que nos habla allí. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. ¿Ven? Fornicación o avaricia o inmundicia ni se nombra. Palabras deshonestas, necedades y truhanerías, lejos de nosotros. Ahora pudiéramos explicar más de esas 3 palabras, son bien interesantes, hermanos, y están en un contexto de fornicación. Por lo tanto tienen un significado inclinado al tema de la fornicación. Palabras deshonestas, necedades y truhanerías son conversaciones sexuales pecaminosas. Truán es aquel que tiene esa facilidad de buscarle el doble sentido a todo. ¿Sí? Es una palabra que únicamente aparece en Efesios en toda la Biblia. Hermanos, el truán o una truanería es que usted está hablando de cualquier tema y el truán tiene la facilidad de torcer el significado de eso. Obviamente desde puntos de vista sexuales. Entonces no. Dice que, hermanos, como conviene a santos, es la forma como debemos hablar. Primera a Corintios 15:33, se lo saben de memoria, creo. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Ven? Ahí mismo en Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Ven? Entonces, Timoteo debía ser una persona que en su hablar marcara a la iglesia, mostrara una correcta conversación, alejándose de conversaciones pecaminosas o livianas y hablando correctamente, santamente. Hermanos, no solamente debemos alejarnos de conversaciones pecaminosas, sino livianas. La liviandad en nosotros hace que caigamos en muchos pecados. Y como dice Proverbios, en las muchas palabras no falta pecado. ¿Cierto? Más bien Colosenses 3:17 y 4:6 nos da una idea de nuestra forma de hablar. Colosenses 3:16 y Colosenses 4:6. Y todo lo que hacéis, sea de palabra, ahí está, o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Ven, mis hermanos? Eso es un esfuerzo, es una lucha, y máximo que tenemos muchas veces acostumbrado nuestro ser a hablar lo que no conviene,
hablar mal, hablar feo. Tenemos que hacer un trabajo enorme, hermanos, pero tenemos que dejar una marca en los que nos escuchen. Tienen que quedar marcados. Pero nosotros debemos hacer un trabajo interior primero, lo notan, primero en el interior, para que transformando lo que hay dentro de nosotros, lo que salga de nosotros, sean palabras sazonadas con sal, con gracia, para edificación, para que los hermanos crezcan. Entonces, así como Timoteo el maestro debe ser ejemplo en palabra, hermanos, nosotros debemos ser ejemplos de conversaciones santas, de conversaciones edificantes y constructivas. Ha ocurrido que acaba uno de hablar la santa palabra de Dios y se reúne tomando el tinto con los hermanos y resulta diciendo una cantidad de barbaridades. Segundo, en conducta. Conducta encierra mucho, hermanos, muchísimo. Vamos a decir que conductas son las costumbres, los hábitos, el modo de tratar a las personas, la manera como Timoteo se comporta, debe ser ejemplar, debe conducirse correctamente de acuerdo al evangelio que le es enseñado. 1 Timoteo 3:15, Pablo le dice: Timoteo, te escribo esto para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Timoteo debía saber, hermanos, conducirse, comportarse correctamente en la iglesia de Dios, así como cada uno de nosotros debemos aprender a comportarnos. Hay una forma buena y hay formas malas. Yo puedo ser cristiano y comportarme mal, ¿sí? Entonces tengo que ser cristiano y comportarme bien. Efesios 4:1 nos dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hay una forma como es digna, tal vez haya muchas como es indigno. Debemos comportarnos como es digno. Entonces, hermanos, debemos dar ejemplo en conducta. En amor. Esto es, hermanos, un profundo apego personal a sus hermanos, una genuina preocupación por el prójimo, genuina, ¿sí? Incluidos los enemigos. No me van a decir que no hay mucha dificultad en nuestras almas por amar a los enemigos, pero la Biblia nos dice que hay que amarlos, ¿cierto? ¿Cómo impacta el amor del Señor Jesús nuestras almas cuando sabemos que siendo enemigos fuimos reconciliados? Hermanos, que cuando le estaban pegando, ofendiendo y matando, decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso impacta las almas, impacta nuestros corazones. Entonces nosotros debemos amar a nuestro prójimo genuinamente, hermanos, genuinamente. Y Juan 13:35 nos dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Hermanos, si uno muchas veces habla con hermanos en la iglesia y no, pero es que fulano no me saluda ni siquiera. ¿Qué marca está dejando? Una marca negativa. Hay que dejar una marca de amor. Y hermanos, yo sé que muchas veces nos cuesta, tal vez con algún hermano, con algún otro no, con algunos somos indiferentes o apáticos, pero apático es igual que nada. En la escritura hay amor u odio, ¿cierto? Yo amo o no amo. Entonces ser apático es no amar. Tenemos que amar e impactarnos. En fe, esto es, hermanos, el ejercicio de este don, hermanos, que es la raíz de la cual brota el amor, ¿sí? Hermanos, debe ser un hombre movido por la fe en Dios, por lo tanto debe ser un hombre obediente. Si dijéramos una definición de fe en esta mañana, ¿qué es fe? Obedecer. Yo creo en la palabra, ¿cierto? Eso es fe. Pues si creo, obedezco. En pureza. Esto es, hermanos, en completa conformidad de pensamiento y de hecho con la ley moral de Dios. Pureza en todas las cosas. Debemos ser personas castas. Ojo con eso, hermanos. Eso, la castidad no es solo para las hermanas, es para todos. Debemos ser personas castas. Hermanos, castas, sin malicia, sin maldad, puros en todo lo que hacemos. Entonces permítame hacer una aplicación aquí, hermanos. El maestro
tiene que concientizarse de que el Señor lo llamó a ser luz y sal, que no lo llamó a que tenga una fachada bonita. A eso no nos está llamando el Señor, hermano. No nos llamó a tener fachada bonita, no a la hipocresía, no a lo que los demás digan. ¿Sí? No es para que nos admiren, como decía el pastor esta mañana. No, hermanos, nosotros no estamos para ser orgullosos en cuanto al conocimiento. Eso ni siquiera es contemplado en la Escritura, sino a ser verdaderamente hombres y mujeres de Dios que demos ejemplo. No que seamos perfectos, pero que vamos creciendo y vamos poniendo esa marca en las personas que nos ven. Que en la iglesia donde usted esté, cualquiera puede decir, ¿cómo ha cambiado la hermana Pepita? ¿Cómo ha cambiado el pastor? ¿Cómo ha mejorado el pastor? Hermanos, el hombre o la mujer de Dios, el maestro de escuela dominical, debe ser ejemplo a los creyentes. Hermanos, uno de los terribles errores que cae sobre los maestros o que puede caer es el hecho de pararnos por encima de la ley, enseñarle a otros que hagan, que oren, que estudien, que se humillen, que amen, y yo no. Eso es lo peor que puede ocurrir a nuestras iglesias, lo peor, hermano. Eso le ocurre a los líderes. Por ejemplo, el padre que le dije a sus hijos no mientan y los castiga cuando lo hacen, pero él mismo miente. Un padre así no es ejemplo, es una persona que se pone por encima de la ley. Hermanos, enseña y no aplica. Eso es un error. Los maestros no deben ser así. Los maestros están bajo la ley que ellos mismos enseñan, por lo tanto ellos primero tienen que ser ejemplo. Explico, hermanos. No es posible que enseñe de la puntualidad y un maestro llegue tarde. Un maestro no puede llegar tarde. No. Hermanos, no se puede. No puede pasar que enseñe del amor y no ame. Que lo vean por ahí teniendo problemas, o odiando, o con rencores. No. No es posible que hable de orar y no ore. No, hermanos, el maestro de escuela dominical y el maestro en general debe ser ejemplo en palabra, conducta, amor, fe y pureza. El maestro debe practicar primero lo que enseña. El maestro debe saber lo duro, lo difícil y lo maravilloso que es hacer esto o aquello y mostrarles con el ejemplo cómo es que hacen las cosas. El maestro debe ir unos pasos adelante para guiar a los que lo escuchan por el camino correcto. ¿Ven, hermanos? Debemos ser gimnastas espirituales y debemos dar ejemplo. Oremos. Padre, te honramos y te glorificamos, Dios mío. Padre, porque tú quieres maestros que enseñen con su vida primero que todo. Padre, no queremos tener entonces tantas palabras, sino más bien mejores conductas. Padre, permite que nosotros entendamos que el maestro debe ser primero ejemplo, antes de que hable, antes de que diga cualquier cosa. Padre, perdónanos porque en este sentido debemos reconocer que muchas veces no hemos sido ejemplo de lo que enseñamos. Y te rogamos que tu palabra en esta mañana transforme nuestras almas de tal manera, Señor, que seamos ejemplo, que mostremos con nuestra vida cómo se hace. No solamente decir la receta en nuestra clase, sino cómo se hace también. Padre, que nosotros mismos estemos comprometidos con guiar a los que nos escuchan. Que cuando nos miren vean por dónde es el camino. Que no seamos ciegos guiando ciegos. No, Padre, ilumínanos, transfórmanos y que así, Señor, nosotros guiemos también a los que has puesto a nuestro cuidado. Te lo ruego por tu Hijo Jesucristo. Amén.